Hoy quiero, hoy quiero invitar al quizá más interesante e importante parte de la Biblia. Persona que está aquí puede ser una gran bendición con la palabra que vamos a escudriñar hoy juntos. Con el nombre del Señor espero que sea gran bendición para todos nosotros. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 12 sobre Abraham. Nombre de Abraham todos conocemos. Su nombre es porque padre de fe. Cuando dice padre de fe es porque su vida y su fe es un ejemplo para nosotros. Quiere decir que nosotros podemos aprender muchas cosas importantes por la vida de Abraham. Domingo pasado hemos estudiado Génesis capítulo 11. Allí vimos, Dios llamó Tare. Tare es padre de Abraham. Antes de llamar a Abraham, Dios llamó Tare. Y Tare sale de Ur de Caldeo y trasladar hacia Canaán. Pero él no llegó a Canaán, sino se quedan. Una ciudad se llama Harán. Y de eso, de no obediencia de Tare hasta completo, Dios luego llama a Abraham. Y luego Dios bendice a Abraham, lo hace convertir padre de fe. Ahora, Dios llamó Tares y luego continuamente llamando a Abraham. Es porque Dios quiere bendecir. Dios llama de igual manera a nosotros porque Dios quiere bendecir a nosotros. Quiero invitar a ver Romanos capítulo 8, versículo 32. Dicen así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios no escatimó entregar vida de su unigénito Jesucristo para nosotros. Entonces, ¿qué cosa Él no nos va a dar? O sea, Dios quiere dar todo, mayor bendiciones a sus hijos. De aquí nosotros podemos ver dos caracteres de Dios. Uno es, Él no tira toalla. El otro es, Él da gran bendición, quiere bendecir a nosotros. No tira toalla, no abandona, aún de Tare su desobediencia, Dios continúa llama a Abraham. Hoy vamos a leer capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a ser guiados por misionera Carolina. Leemos una sola voz y vamos a escudriñar el mensaje de Dios juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Ese versículo quizás ustedes han visto varias veces. Y dentro de ese versículo hay mucha enseñanza. Por eso tuve que cortar en dos estudios. Nosotros vamos a estudiar 2 domingos sobre ese versículos. Porque allí hay mensaje fundamental y esencial para vida cristiana. Quiero escudriñar junto con ustedes 3 temas importantes, lo que enseña a nosotros. Primero es
uno cuando convierte cristiano, o sea, cuando comienza vida cristiana, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo podemos empezar? El segundo es, ¿qué creemos nosotros? ¿Cuál es base de nuestra fe? El tercero es que sobre ese concepto de bendición que enseña la Biblia hacia nosotros. Porque hoy no solo cristiano, todo el mundo quiere recibir bendición, está interesado en bendición. Y por eso es bueno saber qué es bendición, ese concepto de bendición que Dios nos enseña hoy con la Biblia. Empezando primer tema es cómo empezamos nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia hoy nos dice, vida de fe comienza a partir. Porque versículo 1, Jehová dice que dijo a Abraham, vete, esa palabra, vete. Quiere decir que tenemos que partir. Vete tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios pide a Abraham, para iniciando esa vida cristiana, su llamamiento, le dicen que tiene que ir, tiene que partir. Aquí comienza pero es porque Dios había llamado Tare y Tare no obedeció. Y entonces Dios dijo, pero tú Abraham, vete, pártelo. Así Dios ordena. O sea, la vida cristiana comienza a partir. Ahora, ¿qué quiere decir partir aquí? Porque aquí lo que está diciendo Dios, partir de tu tierra, tu parentela, casa de tu padre, eso nos enseña que Abraham tuvo que partir de tres cosas lo que él venía haciendo, tres partes de su vida. Primero, Abraham tuvo que partir de adoración de Dios ajenos. Quiero invitar a Josué, capítulo 24, versículo 2 al 3, leemos juntos. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Aquí Josué nos hace saber de que por qué Dios pidió Tare, padre de Abraham y familia de Abraham, que tiene que partir de Ur de Caldeo. Porque ahí su familia de Abraham, estaba adorando, sirviendo a los dioses extraños. Y por eso Dios iba a sacar a Abraham y la familia, que donde hay lleno de idolatría, de adoración de Dios ajeno, quería sacar de ese lugar para un lugar donde puede concentrar a Dios verdadero. Esto igual para nosotros. En mi caso, le voy a decirle, una de las preguntas que yo recibí más frecuentemente en mi vida durante 40 años aquí en Venezuela, es que gente me pregunta, ¿por qué viniste en Venezuela? Manuel, ¿por qué tú viniste a Venezuela? Yo le digo, es cosa de Dios, voluntad de Dios. Porque yo y mi familia en Corea éramos budistas. Y mi madre era casi Buda. Ella está muy concentrada con ese ambiente. Nosotros no podíamos llegar a pie de Cristo. Dios hizo mover nuestra familia de Corea para llegar hasta aquí en Venezuela. Es obra de Dios.
Así que Dios ama a cada persona en diferente manera. Están llamando para que venga a pie de Cristo. Cuando Dios llama, como Dios está llamando a Abraham, es que es momento de obedecer y partir de ese lugar. Si hay algún ambiente, alguna situación que usted tiene y ese ambiente lo impide acercar a Dios, eso es el ambiente que debe partir. Dios está diciendo ese mismo verbo, Abraham, vete, y tenemos que salir de ese ambiente. El segundo, Abraham tuvo que dejar una vida cómoda. Una vida cómoda. Lo que quiere decir, nosotros hemos estudiado domingo pasado, de Abraham su padre salió de Ur de Caldeo, llegó a Harán. Cuando llegó a Harán, tuvo éxito del negocio. Cuando ellos estaban saliendo, Ur de Caldeo, salieron solamente familia de ellos. Pero cuando llegó a Harán, el versículo 5, ahí podemos ver, cuando Abraham partiendo de Harán a tierra Canaán, dice, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, negocio de Abraham y su familia fueron éxito. Dios dice que tiene que salir de ese ambiente cómodo. Ahora, Dios no está diciendo que es contra material bendición, que decirle a Abraham, tú tienes que ser pobre. No está diciendo esto. El motivo Dios dijo que vete de ese lugar porque aquel Harán, prioridad, tanto padre de Abraham, eran prioridad de material. O sea, su prioridad material estaba antes de Dios. Por eso Dios le dijo que partiera de ese lugar, ese ambiente. Fíjate, padre de Abraham, Tare, no pudo cumplir llamamiento de Dios para irse a tierra Canaán por ese obstáculo de éxito del negocio en Harán. Ahora, aquí hay otro elemento más. Esa región Ur de Caldeo y Harán era una civilización aquel tiempo que está más avanzada. Cambio, Canaán, tierra que Dios está diciendo que fueran allí, era un lugar muy atrasada. Un lugar atrasado y también de culturas diferentes. Lo que hablando de hoy podría ser Ur de Caldeo y Harán era como puede ser Estados Unidos o Europa. Y Canaán puede ser como Venezuela, donde no hay seguridad, o sea, lleno de inseguridad y donde hay retrasado. Ahora, humanamente, Abraham partir, dejarle una situación cómoda en Harán, y para partir a un lugar como Canaán, como equivale que salir de Estados Unidos a Europa y que venir a Venezuela no es fácil. Hay un consultante de la empresa, se llama Jim Collins, es americano. Él estudió durante muchos años sobre vida de las empresas. Y su resultado de investigación de la empresa, él publicó el libro, ese libro fue bestseller. Ese libro he presentado otras ocasiones a ustedes, cuyo título es Good to Great, bueno hacia grande, bueno a grande. Él dice de ese libro, diferencia de empresa pequeña, mediana y empresa grande. Diferencia de ambos, cómo aquella empresa convirtió grandes empresas de empresa mediana pequeña. Es porque esa grande empresa
no acomodó donde sus éxitos pequeños, sino logró partir de allí, abandonar allí para hacer mayores retos. Y el Jim Collins dice que es éxito que tenemos nosotros, comodidad que tenemos nosotros, puede ser un obstáculo para nosotros sea más grande. Dios está llamando a nosotros para convertir hijo de Abraham. Dios está llamando a un Abraham desconocido allí, Harán, para convertir padre de fe, para que sea una grande figura. Y para esto, Abraham tuvo que dejar ese éxito que tiene Harán. Nuestras vidas es iguales, hermano, hoy. Con punto de vista de fe, ojo de fe, veo en Venezuela es tierra de Canaán. Y ese Venezuela es tierra de oportunidades, es tierra de bendición de Dios. Yo quiero que cada uno puede ser ese como Harán, puede ser diferente. Quiero que escuchen voz de Espíritu Santo que dice cada uno, Dios sabe cómo está su situación y ver qué es mi tierra Harán que debo dejar, partir hacia el llamado de Dios que conducir a Canaán. El tercero, la Abraham que tuvo que dejar es su viejo hombre. Abraham, cuando partió, tenía 75 años de edad, 75 años de hábitos, toda aquella cosa que impide acercar a Dios. Él tenía que dejar de esto. Vete significa dejar ese viejo vidas que Abraham venía teniendo. Quiero invitar a ver la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Leeremos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí dice viejo hombre, despojaos del viejo hombre, vestíos de nuevo hombre. Abraham tuvo que dejar ese 75 años viejo hombre. Jesucristo vino a este mundo no para traer una religión. Quien piensa esto está equivocado. Jesús vino a este mundo a traer una nueva vida, para nacer de nuevo, para que nosotros poder tener nuevo hombre, dejando viejos hombres. Ahora, para eso está llamando Dios. Abraham tuvo que dejar. Vemos qué cosa de mi vida, qué hábito, qué hobby, qué pensamiento, qué ambiente mío que debo dejar. Quiero que escuchamos esa voz de Dios. Cada uno que puede saber su conciencia con ayuda del Espíritu Santo para poder dejar y partir como Abraham partió, obedeciendo a Dios. Quiero que haya esa bendición cada vida de ustedes. El segundo tema que quiero estudiar junto es ¿qué es objeto, base de nuestra fe? Lo que Abraham creyó es palabra de Dios, lo que enseña hoy, porque Abraham no vio ningún milagro. Cuando Dios llamó a Abraham, Génesis, lo que leímos hoy, no hizo ningún milagro, solamente Dios ordenó con su palabra. De aquí nosotros debemos aprender cuál es nuestra base de fe. Nuestra base de fe no es milagro, no es mi emoción, sino palabra de Dios. Biblia nos enseña cómo nace la fe. Mucha gente me ha preguntado, hermano, quiero tener fe. ¿Cómo puedo tener fe? Aquí está.
vemos Romanos capítulo 10, versículo 17. Leemos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Fe es oír. ¿Oír de qué? Palabra de Dios. Quiere decir que para tener fe, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, nace fe. Así, por eso, cuando habla fe que no está basado palabra de Dios o está fuera de palabra de Dios, es una fe muy probablemente una fe errada. Hoy muchos cristianos confunden fe y su emoción. Hasta confunde de emoción con presencia, obra del Espíritu Santo. Dice que cuando se siente feliz, dice que el Espíritu Santo está conmigo. Y esto, Biblia dice así. ¿Sabe que Espíritu Santo? Dicen Espíritu de Jesús. Y vemos Juan capítulo 14, versículo 26. Leemos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire lo que dicen ahí, de lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace recordar, entender lo que es palabra de Jesús. Lo que quiere decir, lo que hace el Espíritu Santo, no otra cosa, son igual, palabra de Jesús. Mire, desde antes y hoy todavía veo muchos cristianos cuando le pregunto, hermano, ¿tienes salvación? ¿Estás salvo? Entonces me da respuesta, dice que sí, estoy salvo porque se siente bien. Cuando le pregunta, ¿cómo tú sabes que estás salvo? Dice que me siento bien, tengo paz. ¿Sabe que sentir bien y tengo paz? Eso es emoción. Es nuestra emoción. Emoción puede cambiar, como usted sabe, un día. Solo un día puede cambiar más de 10 veces. Si nuestra salvación no puede estar anclado, basado en nuestras emociones, entonces va a estar alta y baja como emoción cambia. Le pregunto, si estoy triste, entonces no tiene efecto lo que Jesús murió en la cruz. Lo que murió Jesús en la cruz por pagar precio de nuestro pecado, es que cuando no me siento bien, ¿eso no tiene efecto? Claro que sí, tiene efecto. Independientemente como nos sentimos, lo que murió Jesús en la cruz, lo que hizo en la cruz, eso es, aunque creemos o no creemos, aunque como sentimos, no, triste lo que seas, eso siempre tiene efectos. Lo que quiere decir, cuando alguien pregunta, usted mismo, le dicen, hermano, ¿cómo sabe tu salvación? Hay que decirle, basado en palabra de Dios. Según la Biblia, Jesús murió por mi pecado, por eso soy salvo. Hay muchos versículos sobre esa salvación que está hablando sobre salvación pendiente de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Hay varios versículos. Uno de esos versículos debía ser respuestas. Así Abraham creyó palabra de Dios. Mire, leemos Hebreos capítulo 11, versículo 8. Leemos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreo nos hace saber cuando Dios llamó a Abraham. Génesis capítulo 12, 1 al 3, cuando Dios llamó a Abraham, vete a aquel tierra, Canaán, pero no le dio una dirección. No dijo exactamente dónde es. Sin embargo, Abraham partió hacia Canaán. Canaán no es un lugar pequeño. Y partió creyendo de qué? Palabra de Dios. Eso Hebreo llama fe de Abraham. O sea,
base de fe de Abraham están basados en palabra de Dios. Ahora revisemos entonces nuestra fe. Mi fe, ¿en qué está basado? Mi fe debe ser palabra de Dios, no de mi emoción, mi sentimiento. Quiero ver tercer tema, último tema de hoy, es sobre concepto de bendición que nos enseña Dios hoy a través de Abraham. Sobre concepto de Abraham, concepto de bendición que habla Dios hoy por Abraham, hay mucha diferencia lo demás religiones, lo que dicen. ¿Sabe que en el mundo entero hay muchas religiones? Es porque todo a través de esa religión quiere conseguir la bendición y felicidades. Depende de razas, depende de cultura. Como hay tantas variaciones, por eso existen muchas religiones. Pero cuando ves sobre concepto de bendición, lo demás religión y lo que dice la Biblia, hay diferencia. Fundamentalmente, hay importante diferencia. Mire, lo que estudio que vamos a hacer es que toda persona que está aquí, que estemos claros qué llama Dios es bendición, concepto de bendición. Vemos versículo 2, dicen, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios dice que Abraham, tú obedece, entonces tú parte de aquí, entonces te voy a hacer grande nación por ti, te voy a hacer nombre tuyo, es muy grande, famoso tu nombre. Hasta ahí no hay diferencia con lo demás religión, igualito. Pero quiero que recordemos lo que siguiente que viene. Eso lo hace diferenciar fe cristiana a bendición cristiana y bendición lo demás religiones. ¿Qué dijo Dios el versículo 2? Será bendición. Será bendición. Vamos a repetir todo junto nosotros. Será bendición. Esto lo que hace es diferencia con lo demás de religiones. Mire, el propósito de Dios bendice a Abraham Abraham para que será bendición, quiere decir que serán origen de bendiciones. Origen de bendiciones, lo que quiere decir, por Abraham, lo demás personas tienen que recibir esa bendición. El versículo 3, parte atrás, dicen, serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Mire, aquí toda la nación, familia de la tierra, tiene que recibir bendiciones por Abraham. Lo que quiere decir Abraham, Dios bendice a él. Esa bendición que recibe de Dios, él tiene que hacer fluir, pasar, darle esas bendiciones a otras personas. Ese es el concepto, lo que enseña de Biblia, concepto de bendición. Ese es el propósito de Dios porque bendice a sus hijos. De aquí hay tres cosas que debemos recordar. Primero es, yo debo ser origen de bendición. Vamos a decirles, yo debo ser origen de bendiciones. Sí, hermano. El propósito de Dios bendice a nosotros, no porque yo disfrutar esa bendición, sino tenemos que fluir a otras personas. Hay que verlo. Persona, de dónde estoy, dónde me pertenezco, cómo están ellos. ¿Estoy haciendo una como origen de bendición para los demás? ¿O contrario, estoy una carga para ellos? Cuando nosotros seamos origen de bendición, entonces Dios
bendice, como dice el versículo 2, a nosotros. Segundo, lo que debemos recordar es, Biblia nos exige que debemos ser dador. Tenemos que ser una persona de dar. Vemos Lucas capítulo 6, versículo 38. Leemos juntos. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios dice que da con buena medida buena. Con la misma medida con que medís, Dios va a medir a nosotros. Lo que quiere decir, Dios pide que a nosotros seamos una persona de dar. Dios mira lo que hace nosotros, lo que hace sus hijos. También quiero invitar a leer Hechos, libro Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo esto os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a leer, repetir última parte. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la palabra de Jesucristo para nosotros. Jesús quiere que nosotros seamos así sus hijos. Cuando nosotros obedecemos esa palabra de Dios, entonces lo que va a suceder, el versículo 3, primera parte, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Lo que quiere decir es, cuando nosotros vivamos como origen de bendición, Dios va a ser nuestra protección. Él va a ser nuestro protector. Si nosotros podemos practicar vivir esas vidas, esta tierra, sin duda, la sociedad, el mundo no va a ser iguales, va a haber diferente. Todos los problemas que tiene diferentes naciones, problemas de desigualdad, de riqueza, pobreza y problemas de muchos temas que sufren hoy todos los países, y aquí en Venezuela va a ser diferente. Mire, no hay un éxito fuera de Dios. Olvidando de Dios no podemos lograr éxitos. Cuando nosotros realmente seguimos su palabra, entonces vendrán una felicidad verdadera, una bendición completa, no parcial. Hoy, Dios que estaba llamando a Abraham, ese Génesis capítulo 12, 1 al 3, igual manera Dios está llamando a nosotros. Hoy aprendimos tres temas. Tres temas es lo que acercar a Dios tenemos que empezar partiendo de mi viejo ego, mi viejo hombres. Y partiendo toda aquella cosa me obstaculiza para acercar a Dios. El segundo, nuestra fe no debe basar mi emoción, sino palabra de Dios, palabra de verdad. El tercero, siempre recordemos ese concepto de bendición que dice en la Biblia, lo que dice Dios a nosotros. Propósito, Dios, ¿por qué bendice a nosotros? Si nuestro interés, nuestra oración está concentrado solamente en mi bienestar de mi familia, entonces no hay diferencia nosotros ser como una persona que siguen, adoran los demás dioses de extraños. Tenemos que ser nosotros diferente entendiendo esto. Tenemos que ser origen de bendiciones. Tenemos que ser personas de dar antes que recibir. Si practica eso la vida, la verdad, por el tiempo, otra ocasión yo le daré el testimonio.
cuando practicando algo en la vida, podemos ver la palabra de Dios es verdad. Y esa palabra de Dios es no solamente de aquel tiempo de Abraham, hoy nosotros podemos experimentar. Quiero pedir en nombre de Jesús esa bendición que está llamando a Abraham Dios hoy, aquel tiempo, hoy para nosotros, personas que todo está aquí, que se sientan ese llamado, que comienzan a aplicar su vida, esa enseñanza. Estoy seguro de nuestra vida experimentaremos la presencia, la obra de Dios diferente. Dios le bendiga.